Ya repasamos la historia de Moisés Caicedo, ya repasamos la historia de Pedro Vite, ya repasamos la historia de Antonio Valencia, que se retiró hace poco. Hoy es el momento de repasar la historia de Michael Estrada. Así que sean bienvenidos a Yogo Janito. Estrada nació el 7 de abril de 1996. Puede desempeñarse como extremo o como referencia de ataque. Es diestro y sobresale por su potencia y velocidad. Una característica común en los futbolistas ecuatorianos. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la... Michael se formó en las divisiones menores del Club Sport Patria y Macará. Allí se produjo su debut en la Serie A en el 2013. Disputó 6 partidos pero no logró marcar. Al año siguiente, jugando en la segunda división, se ganó un lugar en el equipo participando en 27 encuentros y con un saldo de 9 goles. Ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado. En el 2015 ya era la figura del club ambateño y ese año destacó por su gran desempeño, actuando en 39 partidos sobre 44 posibles y registrando 13 goles. Un dato no menor es que finalizó la temporada a solo 6 goles del máximo goleador de ese torneo, que fue Wagner Valencia. Fuimos mucho más que todos, reyes de la noche, de esta tempestad. Sus buenas apariciones le permitieron salir cedido al Nacional de la Serie A de Ecuador. Hay quienes dicen que esta fue su mejor temporada. Por supuesto que la estadística lo respalda. Marcó 21 goles en 38 partidos. Esa versión goleadora de Estrada fue la que llamó la atención de Independiente del Valle. Y ahora estoy en libertad. ¿Y ahora qué puedo pensar? En no volver a ser ese mismo de antes. Y como hablamos siempre en Yogo Janito, la carrera de los futbolistas tiene altibajos. Y el momento en el que Michael tocó fondo fue en 2017. Estrada llegaba a Independiente del Valle con la ilusión de volcar toda su juventud y ganas de jugar en el campo de juego. Si bien en 42 partidos marcó 24 goles, su ambición de querer más le terminó jugando una mala pasada. Estuvo en depresión y en una entrevista confesó que lloraba todas las noches por no haber convertido un mayor número de anotaciones. Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza. Uno nunca debe olvidarse de sus raíces y Michael lo tenía claro. Volvió a Macará para poder conectarse nuevamente con su mejor versión. En 2019 había cambiado el chip y se veía un Estrada más efectivo, más técnico y mucho más goleador. No es que yo lo diga, las estadísticas lo respaldan nuevamente. En 27 partidos mojó 20 veces. El tanque se encontraba en su máxima plenitud y el temporadón que hizo con el club que lo vio crecer despertó el interés del fútbol mexicano. Sin tener que lastimar, recordando. Era el momento de pegar el salto y devolverle un poco de todo lo recibido al Macará. A fines de 2019 llegó a Toluca por $3 millones, en lo que fue su primera experiencia afuera de Ecuador. En el equipo rojo disputó 41 partidos y convirtió 12 tantos. Lejos de su rendimiento habitual, por supuesto. Quizás fue por una cuestión de adaptación o tan solo un altibajo más en su trayectoria, pero lo cierto es que despertó el llamado de un gigante del continente, más precisamente de Argentina. Estamos hablando de Boca Juniors, que aparentemente hará el intento de contar con el ecuatoriano en junio. Aprendí a caminar y reír solo en la calle.
La verdad la aprendí de mentir solo por vos. El dolor lo tuve que volcar dentro de un vaso. Y el fracaso lo pude escribir en una canción. Por supuesto que también podemos hablar de la Trico, así que vamos con sus últimas apariciones en la selección. Gustavo Alfaro, director técnico de Ecuador, lo incluyó como atacante ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas y Estrada aportó 2 tantos en la paliza 4-2 en Quito. Defendí mis ideales. Con la zurda me gusta patear por respeto al 10. A robar aprendí aquella vez que me robaron. Y ahora puedo pedirte perdón 100 años más. 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 A cantar no aprendí, pero igual yo sigo cantando. A besar me enseñó tu mujer y vos lo sabes. Aprendí a tocar fondo y Unas semanas después fue titular en el 3-2 contra Bolivia y regresó al gol en el histórico 6-1 frente a Colombia. explicación. 100 años más. 100 años más. 100 años más. 100 años más. En marzo estuvo presente en la victoria de la Trico frente a Bolivia por 2-1. Y si te estás preguntando si mojó, claro que sí, logró mantener su racha goleadora de 5 tantos en 13 partidos con la selección mayor. 100 años más. 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 Venga. Y hasta ahí llegamos repasando un poco de la historia y la trayectoria de lo que va de Michael Estrada como futbolista profesional, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, en la selección, por supuesto, en la tricolor. Me gustaría que, si ustedes quieren conocer a un futbolista nuevo, una trayectoria diferente, por supuesto, me dejen su sugerencia acá abajo en los comentarios, y también si les gustaría ver otro tipo de videos, como pueden ser análisis o como pueden ser historias de fútbol de afuera, por ejemplo, del fútbol europeo, ¿por qué no? También podemos ir más para ese lado. Así que me gustaría que dejen sus sugerencias acá abajo en los comentarios y con gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los invito a que se suscriban, que activen la campanita y que nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chao chao.